Muy buenos días a todos. Encantada de estar otro lunes con todos ustedes, compartiendo en este espacio las enseñanzas de los maestros ascendidos. Hoy va a ser un lunes muy especial. Tendremos un invitado, el señor Antonio Pérez Roldán, que nos hablará de una temática muy interesante. También recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página web www.tclargentina.org. Nos pueden escribir a nuestro correo elfaroenlacima1@gmail.com y también encontrarnos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, eh, vamos entonces a escuchar al señor Antonio, que nos hablará de esta temática, que es la Cábala. Adelante, Antonio. Compartimos enseñanza de los maestros ascendidos. Esta es nuestra función, lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer. Mi nombre es Antonio Pérez, soy de la provincia de Córdoba y junto con mis amigos de Capital Federal de Buenos Aires, del grupo de estudio, estamos trabajando, decir trabajo, digamos, disfrutando en esto de expandir las enseñanzas, de todo esto que nos hace muy bien, que nos gusta. Las enseñanzas de los maestros ascendidos dadas a través de Mark y Elizabeth Prophet. Elizabeth Prophet dejó muchísimos libros, fue una reconocida oradora y escritora, con la particularidad de que escribía de una forma muy práctica. Todo lo que parecía muy difícil, este conocimiento judío muy místico, entender muy místico, ella lo hacía muy fácil de llegar. Y hoy quiero hablarles sobre un libro, un nuevo libro que tenemos aquí ya en Argentina, que se llama Cábala, la llave que abre tu poder interior. Sí, Elizabeth Prophet nos explica de una forma muy práctica, a su estilo, qué es la Cábala, cómo podemos acceder y sacar provecho, conocimiento judío muy místico. Así que bueno, queremos compartirle esta información sobre este libro que tiene una presentación, a ver, son unas 280 páginas, tiene 25 ilustraciones, 19 figuras, tiene una guía de pronunciación de algunos términos que están escritos aquí, están las notas, donde se saca toda la explicación, están las fuentes de origen que consultó la escritora, y es interesante también las similitudes que tiene con las enseñanzas de los maestros ascendidos. Vamos a comentar este libro. No soy un cabalista, para nada, soy un estudiante de los maestros ascendidos y estoy estudiando este libro tan interesante. Entonces, esta es la función. Vamos a tratar de darles un pantallazo. También así pueden acceder a este libro. Ustedes lo pueden comprar, se pueden poner en contacto con los teléfonos que le vamos a poner en línea para que ustedes lo puedan acceder al libro y ustedes lo pueden pedir acá al número que le vamos a dar referencia al grupo de estudio. Lo pueden pasar a retirar, se ponen de acuerdo con las chicas o ellos se los envían por correo. Son recién llegados estos libros. Sería muy interesante si lo pueden obtener a aquellos que les interesen este término de estudiar la cábala. La cábala la podemos encontrar escrito con la letra C, C-A-B-A-L-A. También está escrito, en este caso el título está escrito con la K, A, W larga, A-L-A-H. Cábala, algunos lo producen Kabbalah, o sea, hay distintas formas de escribirlos y pronunciarlos. Bien, vamos a comenzar con la introducción de lo que sería establecer qué es la cábala. Voy a leer textualmente lo que dice esta primera introducción, que sería lo que Elizabeth Prophet explica, aclarando qué es la cábala. Pero antes me voy a tomar una pequeña atribución de explicar acá según el diccionario qué significa misticismo. Dice, estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. Corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios, ya sea el ascetismo, la devoción, el amor, la contemplación, etc.
comportamiento característica que se consideran propios de la persona que se dedica mucho a cuestiones espirituales. Bien, si algunos de los oyentes se consideran místicos porque están en la búsqueda de la unión con Dios, de esa experiencia personal, bueno, estamos en el camino indicado. Ahora sí, ¿qué dice Elizabeth Prophet? Si hay un tema común en las religiones del mundo, este debe encontrarse en el misticismo. Aventureros del espíritus, los místicos, se han atrevido a ir más allá de los linderos de la tradición ortodoxa en busca de una meta común, la experiencia directa de Dios. Los místicos anhelan ver a Dios, conocer a Dios, unirse a Dios, no en el más allá, sino aquí y ahora, y enseñan que, aunque puedes buscarlo en un templo, en una mezquita o en una sinagoga, en último término debes encontrarlo dentro de tu propio corazón. En Kabbalah, la llave que abre tu poder interior, te ofrezco una interpretación única de la tradición mística judía conocida como la Cábala. A través de la inspiración de los místicos que nos han antecedido, quiero recordarte tu derecho por nacimiento como hijo o hija de Dios, ese derecho por nacimiento que es tu porción única del mismo Dios, es justamente dentro de ti, solamente tú puedes descubrirla. Nos sigue relatando Elizabeth Prophet. Es la Cábala. Es un tema tan misterioso que durante siglos únicamente se le permitió estudiarlo a los hombres casados mayores de 40 años. Ese punto de vista ya no se sostiene a nivel universal, y en la actualidad hombres y mujeres de cualquier edad estudian los principios básicos de la Cábala. Como escribiera un cabalista de 1540 en adelante, el mandamiento más importante será que todos estudien la Cábala en público, tanto jóvenes como viejos. Dice Elizabeth Prophet, el término Cábala se refiere a la tradición mística del judaísmo. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la Cábala. Como cuerpo de conocimiento surgió del misticismo, pero no fue una continuación de ninguna tradición mística conocida. Vamos a ir salteando, dice, aunque las enseñanzas de la Cábala son muy místicas, también son muy prácticas. Los místicos judíos recibieron revelaciones acerca de la creación del universo que son sorprendentemente similares a la teoría del Big Bang o de la gran explosión de energía, de la que nos habla la ciencia moderna. Desarrollaron un lenguaje y una simbología para describir las cualidades de Dios, nuestra relación con Dios, nuestro propósito espiritual en la vida y los orígenes del mal. Lo vamos a leer más adelante, hay un capítulo que habla del origen del mal, muy interesante, he leído mucho el libro y nunca lo había visto con esta claridad como lo explican acá. Dice, lo más importante de los cabalistas llegaron a tener una comprensión de los misterios de Dios que pueden ayudarnos a descubrir nuestro propio poder espiritual. El poder con que Dios nos dotó desde el principio, el mismo poder que desató la explosión de energía del Big Bang. Dice, ¿cómo podemos usar la llave de las cábalas para tener acceso a este poder? Convirtiéndonos en místicos. Sí, tenemos derecho a volvernos místicos en nuestro tiempo, usando el mapa que nos han dejado los cabalistas. El sello distintivo de la cábala es un diagrama de los 10 sefirot, emanaciones divinas o aspectos de Dios, al que los cabalistas llaman el árbol de la vida. Es una imagen que ahora vamos a compartir. Y que es un diseño arquetípico no nada más del funcionamiento interno de Dios, sino del funcionamiento interno del alma, pues la Cábala enseña que el árbol de la vida está dentro de ti, es también el vínculo entre tú y Dios. Acá nos dice, tú puedes conectarte con el árbol de la vida de los Sefirot por medio de las plegarias, meditaciones y prácticas espirituales específicas, que en este libro delineamos algunas de estas técnicas. También compartimos profundo conocimiento de seres espirituales iluminados de Oriente y Occidente, conocidos como los maestros ascendidos, y entre ellos el maestro ascendido del Moria.
Acá hay un apartado especial sobre el maestro ascendido en Moria, que está muy relacionado con la Cábala. El Moria ha estado iluminado para nosotros, ha estado iluminando para nosotros el sendero interior hacia Dios. Él es verdaderamente uno de los gigantes espirituales del mundo. En una de sus vidas pasadas fue el patriarca Abraham. De acuerdo con la tradición cabalística, el sacerdote Melquisedec le reveló a Abraham las enseñanzas grabadas en el Sefer Yetzirah, un antiguo texto místico que tuvo una enorme influencia sobre la Cábala. Abraham es el padre proclamado por judíos, cristianos y musulmanes, y hoy en día sigue guiando a los estudiantes de la Cábala. Entonces, qué interesante, ¿no? Que acá el maestro ascendido en Moria está cerrando un círculo desde que comenzó en sus inicios caminando sobre esta tierra y cómo puede llegar a unir en un punto a los judíos, cristianos y musulmanes a través de la Cábala. Y acá más adelante Elizabeth Profe habla algo de eso. Dice, el Moria se encargó de la preservación de la tradición de la Cábala para todos aquellos que hayan llegado a un punto en un sendero, en su sendero espiritual, en el que estén listos para estudiarla. Y ha esperado a que llegue el día en que los estudiantes de teosofía y del misticismo reciban la interpretación completa de sus misterios. O sea, no todos estudian la Cábala, porque parece que no es para todos, o no todos estamos en el momento adecuado para estudiar la Cábala. Aquí en las notas, la primera nota, que está en la página 253 de todas las notas que tiene, dice, de acuerdo con el profesor Daniel Matt, la restricción de que únicamente se les permitía estudiar la Cábala a los hombres casados mayores de 40 años se originó en la tradición islámica, en la cual se les advertía a los eruditos que no debían estudiar filosofía hasta que estuvieran preparados para ello. Este requerimiento incluía la filosofía judía y por lo tanto la Cábala. Matt dice que la restricción es una advertencia de que los que estudian la Cábala deben tener, escuchen esto, me llama la atención, una ocupación bien definida y estar asentados en su vida práctica. Quizás estar casados o tener un negocio antes de explorar las verdaderas internas que ésta enseña. Esto fue una entrevista telefónica con Daniel Matt, profesor del Centro de Estudios Judaicos, Unión de Graduados en Teología, Berkeley, California, el 22 de octubre de 1993. Interesante, ¿no? Hay veces se dicen muy pocas cosas y significan mucho, ¿sí? Miren cuántos quedan excluidos fuera del ambiente. Personas casadas o con negocio o con una vida práctica ya establecida. Bien, me llamó la atención, por eso les quería comentar esto, que por algo ustedes están escuchando en este momento este tema. Estaremos ya en condiciones de estudiar este libro, ¿no? La Cábala. Dice, al explorar el judaísmo místico con la ayuda del Moria, descubrí una verdad fundamental que creo puede ayudar a resolver el conflicto central, escuchen esto, puede ayudar en resolver el conflicto central entre judíos y cristianos, que es a su desacuerdo acerca de quién es Jesucristo. La llave para ello se encuentra en la enseñanza de la Cábala sobre Tiferet, una de las 10 sefirot. Bueno, y sigue la introducción, que no tiene desperdicio cada cosa que escribe Elizabeth Prophet. Voy a ir salteando porque no, esto no es la lectura del libro, tenemos unos cuantos minutos más y solamente una introducción a este libro. Dice, mi meta en Cábala, la llave que abre tu poder interior, así se llama el libro completo, es revivir el sendero de los místicos judíos, compartir contigo sus gozos y sus éxtasis, sus visiones sagradas y sus técnicas prácticas para experimentar lo sagrado en la vida cotidiana. Exploremos juntos la búsqueda de estos místicos y descubramos cómo podemos aplicar lo que ellos aprendieron a nuestras propias aventuras de autodescubrimiento. Elizabeth Clark Profe. Bien, interesante la introducción. Tenemos una visión un poquito más clara de lo que no sabíamos que era el Cábala.
Y ahora vamos a ir viendo algunos puntos salteados, no tanto en orden, como para que usted pueda tener interés en ver este libro, en comprarlo, en adquirirlo y estudiarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Acá tenemos en el capítulo 1, dice la gran explosión y el misticismo judío. Me parece muy interesante ver cómo se explica muy fácilmente la teoría del Big Bang y cómo le explica en palabras no científicas la tradición judía o el Cábala al inicio del universo. Les voy a leer esto como para que veamos esta similitud tan interesante. Dice, en el principio hubo una simiente de energía infinitamente más pequeña que un protón, rodeada de la nada. En una fracción de segundo, dicha simiente hizo explosión, convirtiéndose en un ardiente infierno de materia y energía que se enfrió y que con el tiempo formó galaxias, estrellas y planetas. Esta es la teoría de Big Bang, o de la gran explosión de energía, el mito de la creación que sostienen actualmente los cosmólogos. Dice, los científicos propusieron esta teoría por primera vez en la década de 1920, durante cierto tiempo cayó en desgracia, pero en 1965 los científicos descubrieron una radiación de microondas que parecía ser o provenir de la gran explosión. Con ese descubrimiento estuvieron cerca de probar la teoría, pero necesitaban más evidencia de pequeños rizos en las microondas aparentemente uniformes que rodean todo en el espacio. Luego, en 1989, la NASA lanzó el satélite Cosmic Background para inspeccionar las microondas. El satélite permitió a los científicos ver cómo estaba evolucionando el universo cuando tenían tan solo 300.000 años. Lo que vieron fue la huella de diminutos rizos en el espacio originados por la explosión. Cuando se pronunciaron los descubrimientos el 23 de abril de 1992, difícilmente podía haber sido mayor la emoción en la comunidad científica. George Smoot, a la cabeza del equipo de investigación que hizo el descubrimiento, dijo que ver los patrones de la radiación justamente después de la gran explosión era como ver a Dios. El laureado físico Stephen Hawking lo llamó el descubrimiento del siglo, si no es que de todos los tiempos. Dice, estos descubrimientos son un gran avance no solo para la ciencia, sino también para la religión, ya que si la teoría de la gran explosión es correcta, los científicos podrán estar confirmando los mitos de la creación de los místicos judíos e hindúes. ¿Qué dicen ellos? En el principio no había nada. Dice, al igual que los científicos modernos, los místicos judíos del siglo XIII dijeron que en el principio no había nada, nada excepto la nada divina. Y acá vamos a saltar porque está muy interesante todo, pero concretamente, ¿qué dijeron ellos? Dice, el Zohar dice, miren qué interesante, a medida que la voluntad del rey, o sea, entre paréntesis, Ein Sof, empezó a hacer su aparición, él grabó señales en la pura luz suprema. Dentro de los más recónditos escondrijos surgió una llama de oscuridad del misterio Ein Sof, una niebla interna sin forma que comenzó a dar vueltas, ni blanca ni negra, ni roja ni verde, de ningún color. Solamente cuando se la reguló, surgieron de ellas vivos colores. Desde lo profundo del interior de la llama fluyó un manantial, a partir del cual se manifestaron abajo los colores ocultos en el misterioso encubrimiento de Ein Sof. Se abrió paso, pero no atravesó todavía el éter que los rodeaba. No era en absoluto cognoscible hasta que a la fuerza de abrirse paso un oculto punto sublime emitió luz. Más allá de ese punto nada se conoce. Por lo tanto se le llamó el principio, la primera emisión de todo. El principio se extendió y se construyó un palacio para su gloria y alabanza. Allí sembró la simiente sagrada para tener descendencia para beneficio del mundo. En cuanto entró la simiente, el palacio se llenó de luz. De esa luz surgieron otras luces, chispas que volaron traspasando
das puertas dando vida a todo. Qué interesante, ¿no? Similitud entre los que vieron los científicos y los que describen estos antiguos cabalistas sobre el origen de la creación. En esta parte sigue trabajando sobre esto del origen de la creación y nos habla acá de una parte sobre Ezequiel, las similitudes de Ezequiel con la parte cabalística, con la carroza sagrada, con Moisés, pero hay dos párrafos interesantes que están relacionados con otros dos más adelante. Dice, imagínate que tú fueras Ezequiel, sacerdote cautivo en Babilonia, asentado junto con sus compañeros judaítas al lado del río Quebar. Un día miras hacia arriba y para tu gran sorpresa los cielos se te abren. El Señor te permite ver los 7 planos del cielo, incluso verlo a Él mismo. Imagínate a ti mismo en ese exaltado estado de conciencia ante el Señor. El Señor te habla directa y expresamente a ti y coloca su mano sobre ti. Este intercambio le ocurrió a un hijo del hombre que caminaba por la tierra como tú y como yo. Lo que lo separaba de los demás era la rectitud de su corazón, la integridad de su alma y la brillantez de su espíritu. Estas son cualidades que todos los grandes místicos se esfuerzan por desarrollar vida tras vida. Bien, y acá dice, tu derecho a la experiencia mística. Toda religión tiene facciones antimísticas, y el judaísmo no es la excepción. La tradición rabínica siempre fue supersticiosa y temerosa de cualquier movimiento místico que surgiera en el judaísmo. Dice el rabino Deborah Jacobson, desde los comienzos los rabinos recurrieron a los extremos de poner trabas y barreras alrededor de la práctica de la creencia mística. ¿Habrá alguna similitud con el catolicismo? ¿Qué le parece a usted? Dice, los rabinos afirmaban que el misticismo Merkabah era peligroso. La ley judía advertía contra el deseo de tratar de reproducir la experiencia de Ezequiel. Escuchen esto, se prohibió la lectura pública de la visión de Ezequiel, excepto en el festival de Shavuot. Scholem dice que los rabinos trataron de ocultar el libro de Ezequiel retirándolo de la circulación general del canon bíblico. Pero los místicos judíos siguieron practicando el misticismo Merkabah, generalmente en secreto, durante más o menos 1000 años. ¿Qué tal, no? Todas esas enseñanzas místicas que siguieron en secreto, en silencio, acá las tenemos ahora en nuestras manos. Miren el poder y la importancia que el movimiento judío rabínico lo censuró, lo tapó, lo cayó. Y en un libro de las enseñanzas perdidas de Jesús nos cuentan ahí Mark y Elizabeth Prophet que, por ejemplo, en el catolicismo, hasta el año 1400 en la Biblia, figuraba qué enseñaba el Maestro Jesús en las reuniones con la gente, con todos sus seguidores. Ustedes se pueden ver en la Biblia, habla que Jesús estuvo en tal montaña con tal 1000 personas, 2000, 5000, X cantidad de personas en este lugar, le habló a esta cantidad de personas en este lugar, estuvo dando sus charlas. Ahora, ¿en cuál figura de qué hablaba? ¿Por qué no figura en la Biblia de qué hablaba Jesús a la gente? Bien, según las enseñanzas, una de las cosas que hablaba Jesús, hablaba sobre la reencarnación y hablaba sobre el uso de la llama violeta. Y que según figuran en la Biblia, hasta el año 1400 figuraba que que Jesús enseñaba el uso de la llama violeta. Y en el año 1400, que en el Concilio de Trento, fue retirada esa información, sacada de la Biblia, porque decían que no estaba las personas, el pueblo, la masa, en condiciones de estudiar o ver esas enseñanzas. Entonces, cuando tú leí esto, me acordé de eso que había visto en ese libro, ¿no? Como las facciones antimísticas, en este caso el judaísmo, o las facciones antimísticas del catolicismo nos han ido quitando y alejando
de las verdades universales, ¿sí? Más allá del nombre religioso que tengan, estas leyes se manifiestan en este planeta, en el otro planeta, en cualquier galaxia, son las mismas. Bien, terminamos esta primera parte, vamos a poner un temita musical y vamos a continuar con otro punto que me gusta mucho, el origen del mal. Me llama mucho la atención cómo está explicado el origen del mal. Ponemos el tema y continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con esta lectura tan interesante del Cábala. Antes de pasar a este tema del origen del mal que les había dicho antes, les quería leer un párrafo muy esclarecedor sobre Jesús. Dice, los cabalistas describen a la Sefirat Tiferet como el Hijo, el Rey de la compasión y el Mediador, términos que suenan como la descripción que hace el Nuevo Testamento de Jesús. Jesús fue el representante y la encarnación de Tiferet en la era de Piscis. Él demostró el sendero de unión con Tiferet para que nosotros también pudiéramos aprender a convertirnos en uno con Tiferet. Acá hay una imagen muy bonita, Jesús curando a los enfermos, por Gustavo Doré. Dice acá, dice el profe, de entre todos los hijos del cielo, Dios escogió a Jesús para que encarnara en la tierra y fuera el avatar de la era de Piscis. En este papel Jesús se ha cargado con el peso de los pecados o del karma negativo del mundo durante los últimos 2150 años, tanto antes como después de su nacimiento. Él nos ha defendido de la consecuencia plena de nuestras malas acciones. Sin embargo, nosotros somos todavía los responsables de expiar ese pecado, ese karma. Es muy interesante este tema, ¿no? Tengo amigos que están en distintas religiones que dicen eh, que ya Jesús los perdonó. Están perdonados de los pecados que han hecho, que han cometido, y punto. Si Jesús me perdonó, yo estoy limpio. Pero sin embargo, siguen con sus problemas de toda índole, los que han venido arrastrando, porque en realidad no están saldando su karma. Entonces, muchas veces hablamos diálogos sobre este tema, pero no hay caso. O sea, es una situación muy cómoda también, ¿no? De decir, bueno, ya me perdonaron, listo. Yo acepto que Jesús me perdona, es mi Salvador, Él me perdonó todo lo malo que yo hice. No, acá está mucho más claro explicado, dice. Al echarse encima el peso de nuestros pecados, Jesús llevó sobre sí mismo la carga de los pecados del mundo para que pudiéramos madurar espiritualmente y llevar nuestras propias cargas. En efecto, Él perdonó nuestros pecados durante toda la duración de la era de Piscis, pero su perdón no ha cancelado la deuda. Eso únicamente pospuso nuestro pago de la misma. Hemos tenido 2150 años para pagarla. Ahora ha llegado el momento de hacerlo. Hoy en día la gente del planeta Tierra está experimentando la transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Y Jesús nos está devolviendo a uno por uno la responsabilidad de llevar cada quien su propia carga con honor y dignidad. Así Pablo enseñó que en el último término cada uno llevará su propia carga y nos advirtió, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo enseñó también que cada uno de nosotros debe trabajar por su propia salvación con temor del Señor y con humildad. Y la cábala, aquí está la similitud también, dice, la cábala luriánica al Mesías no se le asigna ningún papel de salvador, que nos salvará a nosotros y al mundo de las consecuencias de nuestras acciones. Textualmente dice, el Mesías se convierte en un mero símbolo, en una promesa de la salvación mesiánica de todas las cosas de su exilio, pues no es el acto del Mesías. Como una persona a quien se le ha confiado la función específica de la redención, lo que trae la redención, sino tus acciones y las mías. A la redención ya no se la ve como una catástrofe a la cual la historia misma llega a un final, sino como la consecuencia lógica de un proceso en el cual todos participamos. Para Luria, la venida de Mesías no significa más que la firma en un documento que nosotros mismos escribimos. Interesante, ¿no? Muy clarito explicado esto de que no es que tenemos que perdonar nuestros pecados, no.
se nos hizo una pausa hasta que aprendiéramos a cómo saldar nuestras deudas. Así que el karma no se salva nadie de lo que hemos generado en vidas pasadas y en estas vidas, si lo tenemos que saldar solo y únicamente nosotros. Acá también está explicado de alguna forma, también mucho con luz de la llama violeta, una de las principales formas de saldar karma. Es preferible usar la llama violeta y no vivirlo. Esa es otra forma de saldar karma, el karma negativo. Bueno, hay tanto, pero tanto. Ada Kalmo, nuestro arquetipo divino, ¿sí? Lo que significa Adam o la era adámica. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Resumiendo, los cabalistas han concebido la muy particular idea de que nosotros podemos usar nuestro poder espiritual para fortalecer o para debilitar, para unir o para trastornar al mundo divino. Es un tema que analizaré con mayor profundidad en capítulos posteriores. Aquí está hablando de los misterios del alma, ¿no? Hay una gran similitud con las enseñanzas del libro Aprende mientras duermes, porque acá tenemos también la parte del Cábala que habla sobre viaje del alma a academias celestiales. Con mi alma te he deseado en la noche. El Zohar y otros escritos cabalísticos describen el ascenso místico del alma a los reinos celestiales. Dicen que mientras el cuerpo duerme, el alma puede volar a academias celestiales, donde se instruyen los sublimes misterios de Dios. Ajin Vital dice que Luria era alguien cuya alma era digna de ascender todas las noches hasta las academias celestiales. Escribe así: tropas de ángeles le daban la bienvenida para salvaguardarle el camino, llevándolo a las academias celestiales. Esos ángeles le preguntaban qué academia quería visitar. A veces decía que quería visitar la academia del rabino Simeón Bar Yochai, o la academia del rabino Akiva, o la del rabino Eliezer el Grande, o la academia de otros Tanián o Amoni Aream, o de los profetas. Y a cualquiera de esas academias que él quería ir, los ángeles lo llevaban. Al día siguiente les contaba a los sabios lo que había aprendido en esa academia. Sí, así como Mark y Eliezer Prophet nos hablaron de los retiros espirituales de los maestros ascendidos, el Cábala toca ese tema también muchos cientos de años antes, ¿no? Vamos a ver el origen del mal. Acá en el capítulo 6, el origen del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué Dios permite que exista? A estos antiquísimos acertijos, los cabalistas han ofrecido innovadoras respuestas que son extraordinarias en sus implicaciones. Los cabalistas hablan acerca de la incitación al mal, la parte oscura de la naturaleza humana que tienta al hombre a pecar, y acerca de los poderes demoníacos, a cuyos dominios le llaman el otro lado. Pero si un principio cardinal de la cabra es que en el último término todo tiene sus raíces en el Dios infinito, Ein Sof, entonces, ¿cómo explican los cabalistas el mal en el universo? Acá tenemos, el mal surgió de Yeburá barra Dim. Obviamente en los capítulos anteriores está muy bien explicado el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, donde aquí figuran los nombres de Dios y la relación que hay entre uno y otros, entre Keter, Binah, Jogman, Yeburá, Gesep. Por ejemplo, Yeburá está a la izquierda y dice justicia y juicio. A la derecha está Gesed, amor, misericordia. Al centro está Tiferet, belleza, compasión, que eso sería la encarnación de lo que hizo Jesucristo. Tenemos otros Sefirá que son Jot, esplendor y majestad, Netzach, victoria, Yesod, fundamento, Malkut, reino, Keter, corona, que sería la presencia de yo soy, Binah, comprensión, Jonak, sabiduría.
¿Qué dice acá? El Zohar dice que el mal surgió de la quinta sefirá, que sería Yeburá, también llamada Din. La sefirá del poder, el juicio y la justicia. Específicamente, el Zohar representa el mal como un subproducto de la emanación de la sefirot. Como ya expliqué en el capítulo 2, Ein Sof emanó a Keter, Keter emanó a Ahman, y Ahman emanó a Binah. Las sefirot restantes emanaron de Binah, empezando con Hetzet. Esto es mucho más gráfico cuando uno está estudiando y está leyendo las gráficas, se entiende muy bien, ¿no? Dice, hay una tensión necesaria que existe conforme la cuarta y quinta sefirot, o sea, las esferas. Surgen de Binah. Din, la fuerza del rigor divino juicio, resiente estar vinculada a Gesed, el flujo desmedido del amor. Escuchen esto, flujo desmedido del amor. O sea, amar es todo, ¿verdad? Ahora un flujo desmedido genera grandes problemas. ¿Conocen gente que ama mucho, pero aman mal? Bien. A ver, en el momento mismo de su emanación, Din, se salió del sistema sefirótico, diciendo la palabra de Zohar, yo mandaré. ¿Sí? Es como una independencia de una parte de uno mismo que dice, yo hago lo que quiero. La vara de medir de los sefirot usa el poder de Ein Sof para obligar cuanto antes a Din a que se alineara de nuevo, pero en ese momento de escape se liberó alguna porción de su poder que no se pudo recuperar. Esa porción de Din se volvió entonces contra Dios y empezó su propia emanación sefirótica, en burlona imitación del mundo divino. Esta también emanó 10 peldaños. El Zohar considera que el mal se origina en la justicia misma, cuando esa justicia no está atemperada con una amorosa benevolencia. Y acá dice, la fuerza Din dentro de Dios tiene un papel legítimo, castigando a los malvados y estableciendo un límite al indiscriminado flujo de amor de Gesed, que en sí mismo puede ser destructivo si no se le guarda un equilibrio apropiado. Pero una vez que Din ha escapado a las exigencias del amor, ya no se debe confiar en ella. Se convierte entonces en la perversión de la justicia de Dios, perversión que puede usar sus poderes punitivos para provocar destrucción sin causa. El origen del mal explicado por la Cábala en el microcósmico sería la parte del agua de la vida si la tomamos en nosotros, como si la tomamos en el aspecto de Dios universal, que una parte de él se escapó, se resistió, se relegó y dijo, aquí estoy. Y formó su propio estamento cuando dice, esa porción de Din se volvió entonces contra Dios y empezó su propia emanación sefirótica en burlona imitación del mundo divino. Esta también emanó 10 peldaños. ¿Sí? Digamos que acá sería el origen de la falsa jerarquía. La conocemos como falsa jerarquía. Así como el Génesis representa a la serpiente que sedujo a Eva y la leyenda judía describe a Satanás como la serpiente primordial, el Zohar usa la imagen de la serpiente para simbolizar el otro lado. La serpiente, a veces macho y a veces hembra, induce a los seres humanos al libertinaje, persigue a la Shekinah, entre paréntesis, el aspecto femenino de Dios, y es el origen de la brujería. En un pasaje de la serpiente primordial, está rodeada de emisarios, una tropa de serpiente, incluyendo la pequeña víbora que está en la retaguardia. Estas serpientes salen a emboscar a la humanidad con pecados que la hacen alejarse de su desarrollo. La falsa Din. El acto original de rebelión tuvo lugar cuando Din dijo, yo quiero ser el juez supremo sin ser obligada a calificar mi juicio con misericordia. Los ángeles caídos que personifican el juicio severo han intentado usurpar la autoridad de la verdadera Yeburá Din. Al rehusarse a calificar el juicio con misericordia, han despojado a Yeburá de
sus vestiduras de justicia divina. Bien. Entonces, acá hay una parte interesante sobre los juicios. Aquellos que están alineados con DIN falsa la DIN falsa perpetran un juicio equivocado en todas las áreas de la vida. Un juicio que asoma en su fea cabeza en forma de racismo, fanatismo y prejuicio. Juicio que termina en baño de sangre entre árabes y judíos, católicos y protestantes, hindúes y musulmanes, serbios y croatas, hutus y tutsis. Un juicio que perjudica al inocente y glorifica al culpable a través del mal uso del poder del escaño de la prensa. Juicio que hace girones la autoestima del alma, destruye vida y desafía a la fe, la esperanza y la caridad. Piensa acerca del juicio severo en tu propia vida. Si juzgas a otro, pero tu juicio no es justo, estás sembrando semillas del mal entre tú y tu hermano. Has llegado a la puerta de la amargura y alguna parte de ti se ha vuelto esclava de la injusta din. El maestro ascendido de Moria nos ha advertido una y otra vez que no debemos criticar, condenar ni juzgar a los demás. Jesús dijo, no juzgué para que no seáis juzgados. Como aún no estamos completamente unidos a Tiferet, sería nuestro santo ser crístico, no siempre tenemos la sabiduría ni el discernimiento para juzgar adecuadamente a otro. Pero la porción de Din que se volvió contra Dios está más que dispuesta a coludirse con nosotros para juzgar injustamente a nuestros prójimos. Y una vez que nos enredamos en las raíces de la falsa Din, tendremos que librar una batalla contra ella para librarnos de sus garras. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de no criticar, no condenar y no juzgar, porque estamos trabajando con ese aspecto negativo Din que nos esclaviza. Dice, si Din nos esclaviza o si nos hemos vuelto víctimas de los que están esclavizados por ella, debemos volvernos a Tiferet, pues solo a través del compasivo corazón de Tiferet, que sería belleza y compasión, podemos equilibrar y armonizar las fuerzas contundentes. Jesucristo y todos los hijos de Dios que han encarnado en la compasión de Tiferet fueron enviados por Dios para contrarrestar la fuerza del juicio estricto y severo. Otro párrafo más adelante dice, en la medida en que desarrollamos la belleza interior y la compasión de Tiferet, seremos capaces de hacer juicios justos, porque nuestro santo ser crístico nos irá aconsejando al ir separando la luz de la oscuridad, el bien y del mal. Después tenemos acá otro subtítulo, el equilibrio de las cualidades femeninas y masculinas de Geset y de Burat. La parte interesante esta, bueno, no sabes qué dejar afuera, todo está para leer. A ver, ¿qué subrayamos acá? Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos una parte de nuestra naturaleza que es masculina y una parte de nuestra naturaleza que es femenina. Carl Jung le llamó ánima a la parte femenina en la psique del hombre y animus a la parte masculina en la psique de la mujer. La parte masculina de nuestra naturaleza que corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro es la parte mental, razonadora y analítica. La parte femenina de nuestra naturaleza correspondiente al hemisferio cerebro derecho es la parte que nutre, que cuida, que es sensible e intuitiva. Y aquí es donde está su fuerza. Pero fíjense qué interesante cómo describe el riesgo de ser la parte intuitiva abierta y por qué está expuesta. Dice, sin embargo, esta cualidad intuitiva, la parte yin, es la que hace que nuestra parte femenina sea vulnerable, porque debe permanecer abierta. En el relato de Adán y Eva en el Génesis, Eva representa nuestra parte femenina intuitiva. ¿Escucharon esto? Eva representa nuestra parte femenina intuitiva. Al mostrarse abierta, Eva fue receptiva a la serpiente, pero perdió su objetividad y se hundió en la perversión del hemisferio cerebral izquierdo. La lógica masculina de ese marrullero agente del otro lado. Seamos hombres o mujeres,
Nuestra meta es equilibrar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina y unirnos con Tiferet, el gran armonizador. Solo entonces seremos una persona plena y completa. Cada libro que uno lee tiene párrafos que lo marcan y que los esclarecen o que nos dejan un mensaje, ¿no? Con el correr de los años que siempre está permanente. En este libro de la Cábala he leído 4 o 5 cosas que ya me han marcado. Dije, esto no lo vi en ningún lado. Y esta explicación de lo que simboliza Adán y Eva está fabulosa. Son, no sé, 8 renglones. Lo voy a volver a leer, porque este libro está plagado de este tipo de enseñanzas pequeñas, pero muy poderosas. Dice, en el relato de Adán y Eva en el Génesis, Eva representa nuestra parte femenina, intuitiva. Al mostrarse abierta, Eva fue receptiva a la serpiente, pero perdió su objetividad y se hundió en la perversión del hemisferio cerebral izquierdo. La lógica masculina de ese marullero agente del otro lado. Seamos hombres o mujeres, nuestra meta es equilibrar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina y unirnos con Tiferet, el gran armonizador. Solo entonces seremos una persona plena y completa. Obviamente que antes y después de esto que le he leído, habla de cómo hacer esto, ¿no? Cómo escaparse de las garras del otro lado y de la incitación al mar. Bueno, es una maravilla lo que dice acá. Les sugiero, obtengan este libro, se lo pueden comprar acá en el grupo de estudio de Buenos Aires, lo pueden buscar en internet, donde sea que lo busquen, en Amazon, donde sea que lo tengan. Cábala, con K-A-W, larga L-A y H, la llave que abre tu poder interior, de Elizabeth Clark Prophet. Acá tenemos del sendero práctico y místico. Hay muchísimas cosas muy prácticas, muy de llevarlas a tierra y ponerlas en acción rápidamente. Dice, para imitar a Keter, desarrolla los 13 atributos de la misericordia. Cordovero comienza con su guía espiritual, un cabalista, ¿no? Mostrándonos que podemos imitar a Keter, que sería la corona del árbol de la vida, la esfera de arriba, la primera, adquiriendo los 13 atributos más elevados de la misericordia. Al igual que Dios exhibe estas cualidades al tratar con nosotros, así nosotros debemos exhibir estas cualidades al tratar con nuestro prójimo. Les voy a leer los 13 atributos que podemos llevar a cabo. No está nada fácil, les cuento, pero debería serlo. Número 1. Soportar con paciencia el insulto y ser amable con quienes te insultan. 2. Soportar con paciencia el mal que te ha hecho tu prójimo. 3. Perdonar el pecado y lavar su mancha. 4. Considerar que tú y tu prójimo son uno. Desearle siempre el bien a tu prójimo. No decir nunca nada negativo acerca de él y no desear nunca que sufra o que le ocurra una desgracia. Regocijarte de la buena fortuna de tu prójimo y apenarte por sus desgracias como si fueran tuyas. 5. No permanecer enojado con los demás, aun cuando persistan en el pecado. Es un deber religioso, dice Cordovero, alentar a tu prójimo amorosamente, y tal vez esta manera de tratarlo tenga éxito. De manera paralela, el autor de los Proverbios dijo, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y un sabio taoísta aconsejaba, si no contiendes con nadie, nadie puede contender contra ti. Mostrar misericordia. 6. Mostrar misericordia a aquellos que te ofendan o te provocan. Si tu prójimo se arrepiente de una mala acción, muéstrale un grado mayor de amabilidad y de amor que el que le demostrabas antes. 7.
Recordar siempre el bien que tu prójimo te ha hecho y olvidar el mal que ha hecho. 8. No odiar ni juzgar a los que sufren. Dar la bienvenida a aquellos que sufren y están castigados y salvarlos de sus enemigos. No decir del que está sufriendo, su sufrimiento es resultado de sus pecados, sino tener compasión de él. 9. Ser veraz y honrado. 10. Ir más allá de la letra de la ley al tratar con los buenos y los santos. Debemos escoger como amigos a aquellos que son buenos y debemos ser extremadamente compasivos y pacientes con ellos. 11. No comportarse cruelmente con los malvados ni insultarlos, sino tener clemencia de ellos y tratar de ayudarlos a mejorar. 12. Recordar las buenas obras que han hecho los demás desde el día en que nacieron. Cuando alguien no es merecedor, recordar que hubo un tiempo, aunque haya sido en su infancia, cuando esa persona no pecó. Si nos acostumbramos a pensar de esta manera, encontraremos a todos dignos de nuestras plegarias y de nuestra misericordia. ¡Wow! Una hoja, pero para leerla una y mil veces e incorporar esto que, que es tan fácil, o sea, porque depende de uno. Si yo dijera tengo que aprender, no sé, computación, y necesito la computadora, necesito un sistema, alguien que me instruya, un lenguaje nuevo, pero estos puntos no necesito nada más que cambiar la actitud y la forma de ver a las personas. Esta última parte, recordar las buenas obras que han hecho los demás desde el día en que nacieron. Cuando alguien no es merecedor, recordar que hubo un tiempo, aunque haya sido en su infancia, cuando esa persona no pecó. Si nos acostumbramos a pensar de esta manera, encontraremos a todos dignos de nuestras plegarias y de nuestra misericordia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos queda poco tiempo, nos quedan unos minutos más y quiero terminar con esta parte que habla de ofenderse. Dice, qué tontería es darse por ofendido. Cuando estudié la guía de Cordovero acerca de cómo adquirir los 13 atributos de la misericordia, me acordé de un ensayo escrito por Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, en el que hace paralelismo el consejo de Cordovero de no albergar resentimiento ni ira, sin importar qué perversas hayan sido las acciones de otros. Su ensayo titulado Darse por ofendido tuvo un profundo impacto en mí cuando lo leí siendo estudiante universitaria. La señora Eddy escribe. Dice, la flecha mental disparada desde el arco de otro es prácticamente inofensiva, a menos que nuestro propio pensamiento lo haga mordaz. Es nuestro orgullo lo que hace que nos cause encono la crítica de otro, nuestra obstinación lo que hace ofensiva la acción de otro, nuestra egolatría lo que se siente herida, la que se siente herida por la agresividad de los demás. Bien podremos sentirnos heridos por nuestras propias faltas, pero a duras penas podemos sentirnos desdichados por la falta de los demás. Un cortesano le dijo a Constantino que la turba había roto a pedradas la cabeza de su estatua. El emperador se llevó las manos a la cabeza diciendo, es sorprendente, pero no me siento herido en lo más mínimo. Debemos recordar que el mundo es ancho, que hay mil y millones de voluntades humanas, de opiniones, de ambiciones, de gustos y de amores diferentes, que cada persona tiene una historia, una constitución, una cultura, un carácter distinto a lo de los demás, que la vida humana es el trabajo, la obra, la acción y reacción incesantes sobre cada uno de estos átomos diferentes. Así debemos ir por la vida, con las mínimas expectativas, pero con la mayor paciencia, con un vehemente gusto y aprecio por todo lo que es bello, grandioso y bueno, pero con una moderación tan genial que la fricción del mundo no pueda desgastar nuestra sensibilidad. Únicamente nuestros propios errores deben ofendernos. Aquel que a propósito intente dañar a otro es objeto de lástima más que de resentimiento. Y dice Elizabeth Prophet, cuando leí este ensayo una noche de invierno en Antioch, en Colax, se me quitó un gran peso de encima. En ese momento adopté la exhortación de Jesús a Pedro,
Era como si él me estuviera hablando directamente a mí. Que a ti, sígueme tú. Esta parte que figura en la Biblia. Descubrí que no importa lo que cualquiera dijera de mí o me hiciera, simplemente no podía encontrar en mi corazón un motivo para darme por ofendida. Qué jubilosa liberación fue esa. Bueno, terminamos con estas palabras de nuestra querida y amada mensajera Elizabeth Clare Prophet, con este pantallazo que le he dado sobre este libro de la Cábala, que no tiene desperdicio realmente, como todos los libros que escribe Elizabeth Prophet. Está cada uno, hay plegarias para cada parte de Sefirot, de los Sefirot. Por ejemplo, está la plegaria a Adonai. Te alabaré, oh Adonai, entre todos los pueblos, te cantaré entre todas las naciones. Y así hay una página completa, una adoración para la presencia divina, otra para el fundamento, otra para Jot, que sería victoria, otra para belleza y compasión. Son unas plegarias tan bellas. La verdad que ya no tenemos tiempo, pero quizás si hacemos otra entradita más en otra semana sobre el Cábala, podemos ver las plegarias y realmente son una belleza. También tenemos un cuadro sinóptico de los nombres, de las funciones, de todo lo que estuvimos hablando, que es un cuadrito muy, muy práctico sobre las virtudes de cada, a ver, acá lo tengo, déjenme que lo vea. Acá está, se llama donde están los nombres de los Sefirot. Malkut sería el primero reino, nombre de Dios es Adonai o Señor, el nombre significa poder absoluto, papel o acción, la gran proveedora gobierna todas las criaturas, da vida y muerte y sana, a través de este nombre se entra a la presencia de Dios. Y así están todos. Creo que tendremos que hacer una charla más porque hay una parte que se llama acá en nombre de Dios y hablan del hecho de nombrar a Dios como corresponde y cada vez que se nombra a Dios se abre una puerta. Bien, con esto me despido. Espero que les haya sido útil esta pequeña introducción o charlita sobre este libro. Realmente se lo sugiero, obténganlo, cómprenlo. En algún país está en México. Si están en México, es la parte de Estados Unidos, pueden buscar ahí en Moria Ediciones o lantoespiritualidad.com. Tienen este libro. Eh, Acá en Buenos Aires se los pueden pedir a nuestros compañeros en el grupo de estudio, que a continuación van a ir los números de teléfono. También me lo pueden, si necesitan acá, están en el interior del país, en Córdoba, en nuestra provincia, yo se los puedo proveer. Mi número es 351-156-198-398. Yo lo que les sugiero es hablar a nuestros amigos acá en el teléfono que van a pasar en el grupo de estudio de Buenos Aires, que se lo van a enviar por correspondencia o se acerquen y los retiren con ellos. Muchísimas gracias por participar de esta charla. Espero que les haya sido útil. Que Dios los bendiga y continuamos en esto todos los lunes de tratar de transmitir las enseñanzas de los maestros ascendidos. Que tengan un hermoso y bendito día. Que Dios los acompañe. Muchas gracias.